En el estudio, agradezco muchísimo a Patricia Torres, jefa del área de educación del MUNAL, y a ¿Qué Arturo tal? Pérez Cerón, coordinador de actividades educativas, que estén aquí para platicarnos de todo lo que hay en este hermoso recinto. Bienvenidos, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí y platicar pues, de todos los proyectos que tenemos, que el área de educación en el MUNAL actualmente se denomina MUNAL Más Educa y tiene una serie de programas vinculados con diferentes públicos. Obviamente el público infantil que tenemos, visitas, tenemos talleres, tenemos la maleta didáctica que es de los proyectos, digamos, innovadores en este sentido de acercamiento a públicos más allá de las paredes del museo. O sea, el MUNAL quiere llegar a otros espacios, a otros públicos que no les son fácil acceder a nuestro museo. Y además, generalmente, Arturo, ¿quién no fue en la primaria y era una excursión a un museo o no, a algunos de este tipo de recintos? Pero de pronto no tenemos, vamos porque estamos obligados a ir de pronto por la escuela, pero de pronto acercarle el museo o acercarle las exposiciones a un joven, a un niño, y que no se vea obligado de pronto también tiene su reto. Claro. Sí, un poco es el reto de este museo, ¿no? En este nuevo proceso de hacer, bueno, está dividido en 9 proyectos que están, digamos, pensados para diferentes públicos, en donde precisamente hay hojas de visita autodirigidas, pensadas para adultos, talleres para niños, hojas de sala. Tenemos una cantidad de cosas importantes en un momento en donde, bueno, pues el museo es un parteaguas en la educación. Y que, bueno, es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no vayamos como forzados por la escuela, sino que se vuelva algo que esté lleno de una experiencia significativa, que tú tengas la posibilidad, pues bueno, sí, de hacer un taller, pero que puedas ir también a un cuentacuentos, que tengas oportunidad de una visita, ¿no? O Sí, conciertos, de pronto los conciertos Claro. de fin de semana en estas salas que alguna vez albergaron también este tipo de eventos, era así hace muchos años, también es algo diferente, digamos. Pues la experiencia sensorial, o sea, lo que se está dando prioridad en estos momentos en la experiencia de visita a los museos y en el MUNAL en concreto, es que la vivencia tiene que ser con todos los sentidos. Obviamente la vista, la apreciación de las obras del acervo que tenemos, que es inmenso, es muy importante, desde el siglo XVII a mediados del siglo XX. Entonces tenemos artistas y corrientes ahí para percibir y observar, pero también hacer procesos de reflexión, contactar con la música, contactar con la danza, contactar con el teatro. Entonces, estamos trabajando en hacer dinámicas donde los visitantes participen de una manera mucho más activa, no solo recibiendo, digamos, la información o los contenidos, sino que ellos sean generadores de experiencias también, ¿no? Vivenciales, ahí dentro del museo. Ahorita, por ejemplo, que estamos hoy justamente, se cumplen 500 años hoy de este encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma II, me acuerdo que en la colección del MUNAL hay un par de cuadros, estos monumentales enormes que están en la sala de colecciones permanentes, justo retratando este tema, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Sí, un poco es eso, ¿no? Que el museo es un algo visto como vivo. Ajá. El Museo Nacional de Arte es un algo que tiene una cercanía hoy con los que lo visitan. Entonces, bueno, de esa obra que tú hablas se llama Cuauhtémoc en el Suplicio, de Leandro Izaguirre, uno de los grandes pintores del siglo XIX. Y claro, aunque es del XIX, bueno, tiene una vigencia en la actualidad, porque finalmente el arte, por lo menos los contenidos del Museo Nacional de Arte, tienen esa grandeza, ¿no? Y bueno, aprovechando el espacio, pues hablar que tenemos una exposición muy importante de Rubens, ¿no? Una muy importante de Anita Brenner, una muy importante de Voces de la Tierra, la colección permanente que va del siglo XVI, con una obra de 1550 de Andrés de Concha, hasta la parte, digamos, más moderna, ¿no? Claro, Entonces, y una colección bien importante de obras de José María Velasco, de Doctor Atl, ¿no? Y incluso hasta también de algunos muralistas, según acuerdo, así Sí, someramente. claro. sí, tenemos a Diego Rivera, Orozco. Exactamente. E incluso, fíjate que, por ejemplo, una de las exposiciones recientes que consideramos también muy importante en este asunto más vivencial es Jaume Plensa, que es una escultura de gran formato que está en el patio de los Leones.
O sea, se abre ese espacio también como un espacio expositivo, Ok. escultórico, y donde estamos nosotros planteando desde el área de educación experiencias más colectivas, porque la obra que está expuesta es detrás del muro, ¿no? Ok. Es una Y eso sí joven- es nuevo, ¿no? Sí, Totalmente, sí, porque el totalmente patio, nuevo. digamos, el patio de los dioses es como el patio central. Sí, sí recuerdo, ¿no? exactamente, sí, sí. En el que está ahí, pues, la tienda, está Educal, y entonces hay una escultura ahí. Hay una escultura de un artista catalán, ¿no? Que ha estado expuesta en diferentes sitios en Nueva York, ¿no? Y en otros sitios importantes, y actualmente está en el museo. Y alrededor de ello, pues creamos también esa generación de experiencias con los diversos Pues creo que tengo que públicos. correr al Munal Sí, porque sí. hace Sí. algunas semanas que no voy y ya me había perdido de esta. Ya, ya. Cuando quieras. Bueno, por ejemplo, tenemos visitas mediadas abiertas para todo el público a las 12 y 2 de la tarde. No necesitan hacer reservación y Llegar. bueno, pues llegar a ver el museo. Correcto. Patricia, pues te agradezco muchísimo que estés aquí. Arturo, muchísimas gracias. Un gusto. Hay que visitar el Museo Nacional de Arte porque en verdad, por sí solo, repito, por sí solo el recinto es una obra de arte. Así es. Y si le sumas la colección permanente, más las colecciones temporales, bueno, más las exposiciones temporales, bueno, siempre es un agasajo ir al Museo Claro. Nacional de Arte. Una vivencia muy enriquecedora. Exacto. El museo está abierto de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de martes a domingo. Ujú. Y bueno, el público que nos está viendo, pues está cordialmente invitado. Correcto. Bueno, pues miren, pues ahí está, ellos son Patricia Torres, jefa del área de educación del MUNAL, y Arturo Pérez Cerón, coordinador de actividades educativas.